Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. En este video tutorial vamos a aprender a configurar Visual Studio Code para trabajar con lenguaje de programación Python. Para eso lo primero que tenemos que tener instalado es Python en nuestro computador y lo puedes probar abriendo una terminal y aquí simplemente colocando Python --version estando en Windows. Si estás en Linux o Mac tendrías que colocar Python 3 --version. Y la otra herramienta que debes tener instalado es Visual Studio Code. Si yo por ejemplo coloco aquí code-version, me aparece la versión de Visual Studio Code que yo tengo instalado, que es el 1.75. Entonces, para instalar estas dos herramientas también les voy a dejar en la descripción de este video los videos como de instalar Python y como también de instalar Visual Studio Code. Cuando ya tengamos instalado estas dos herramientas, nosotros podemos abrir ya nuestro Visual Studio Code. Y vamos a tener de esta forma nuestro Visual Studio Code. En este caso, este Visual Studio Code no está configurado todavía para trabajar con Python. Para configurar este Visual Studio Code y trabajar con este lenguaje de programación Python, simplemente nosotros tenemos que instalar algunas extensiones. Y de hecho también tenemos un pequeño tutorial en su página oficial de Visual Studio Code. Si nosotros vamos aquí a un navegador, y en la página de Google vamos a ir a la página de Visual Studio Code, vamos a ir a su página y luego de eso nos vamos a ir a la parte de la documentación. Y en la parte de la documentación tenemos aquí guías de cómo utilizar Visual Studio Code, como también guías de cómo configurar para trabajar con diferentes lenguajes de programación. Como verás, aquí tenemos Python, Node.js y JavaScript para la terminal, Java, entre otros lenguajes de programación. Si nosotros seleccionamos Python y vamos a la parte de tutoriales, aquí nos dice que simplemente tenemos que instalar una extensión que tenga nombre Python y que esté creado por Microsoft. Así que lo único que vamos a hacer es eso. Vamos a ir aquí a nuestro Visual Studio Code y vamos a ir a la parte de extensiones y aquí simplemente vamos a buscar Python de esta forma y prácticamente tiene que ser este paquete con nombre Python y creado por Microsoft. Ingresamos aquí y aquí vamos a tener una pequeña previsualización de esta extensión. Nosotros simplemente podemos colocar en instalar y mientras que se va instalando nosotros podemos visualizar qué trae esta extensión. Aquí nos dice que trae soporte en Visual Studio Code de Python. Aquí nos da las previsualizaciones de cómo prácticamente podemos crear un archivo, de cómo podemos trabajar con Python en Visual Studio Code. Como también nos trae para trabajar con Jupyter Notebook, que es otra herramienta para trabajar con Python. O sea que Jupyter Notebook, que es como un libro de Python, nosotros podemos abrir con Visual Studio Code. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar prácticamente este paquete que estamos instalando con Python? Aquí trae de hecho todo lo que va a traer este paquete. Lo primero es IntelliJ Signs, que esto prácticamente en lo que nos va a ayudar es en el autocompletado. En este caso, cuando estemos escribiendo código de Python, funciones de Python, nos va a ayudar en la parte del autocompletado y en la parte de la sintaxis. También tenemos linting, que lo que va a hacer es analizar el código que estamos escribiendo y si estamos escribiendo algo mal en la parte de la sintaxis nos va a mandar una alerta o un error diciendo que eso no va con Python. También va a traer el código formatting, que lo que va a hacer es formatear nuestro código a estilo de Python. Va a traer el debugging, el testing y también Jupyter Notebook y muchas herramientas más. Entonces, como ya terminó de instalarse, nosotros ya podemos utilizar esta configuración que ha hecho en Visual Studio Code. Vamos a ir aquí y nosotros podemos empezar a crear nuestra primera aplicación o primer proyecto. Entonces, para abrir proyectos de Python simplemente podríamos colocar aquí en explorador y colocar en abrir carpeta. Y en esta parte nosotros podemos dirigirnos a nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, tengo un espacio de trabajo en mi disco C, así que voy a ir a mi disco C. Y aquí podría crear un espacio de trabajo que podría ser Workspace. Ahora ingreso dentro de Workspace y aquí voy a crear, por ejemplo, un nuevo proyecto. Por ejemplo, podría ser Hola Python. Y prácticamente voy a seleccionar esta carpeta que acabo de crear y voy a colocar seleccionar carpeta. Y Hola Python se va a abrir en mi Visual Studio Code. Cuando ya tengamos de esta forma, nosotros lo que podríamos hacer es crear archivo de Python. Entonces ya tenemos abierto una carpeta y para crear un archivo simplemente hacemos clic aquí y en Visual Studio Code tenemos que colocar el nombre del archivo y también la extensión y de Python es PIE. Entonces con esto nosotros podemos crear un archivo de Python
y podemos hacer un hola mundo sencillo, un hola mundo simple. Por ejemplo, utilizando la función print. Ahora, cuando yo estoy escribiendo las primeras letras, como verás, el autocompletado ya me está mostrando aquí función print. Y simplemente yo podría utilizar la flecha de abajo y arriba y seleccionar y presionar enter. Y lo que me va a hacer es completar el nombre. Y ahora nosotros podemos aquí, entre paréntesis, colocar hola mundo. Entonces, de esta forma, esta extensión nos va a ayudar en Visual Studio Code en la parte del desarrollo. También les decía que si nosotros colocamos algún código raro, como por ejemplo si tenemos confusiones con otros lenguajes de programación y aquí le agregamos un punto y coma o varias puntos y comas y puntos, aquí nos va a marcar un error. Este es el linting que nos está marcando que estamos cometiendo un error de sintaxis o si nosotros escribimos mal la función. Por ejemplo, si colocamos de esta forma, aquí nos manda una alerta en el cual nos dice que esta función no existe. Entonces simplemente podemos colocar de esta forma. Entonces de esta forma es como nos ayuda esta extensión. Y también nos ayuda en la parte de la ejecución. En este caso, para ejecutar un archivo de Python, nosotros lo podemos hacer de manera muy simple gracias a esa extensión. Simplemente presionando clic derecho en el archivo. Y ahora nosotros aquí podemos buscar ejecutar el archivo de Python en la terminal. Y colocamos eso y automáticamente en este lado se va a abrir mi terminal y en la terminal va a ejecutar el archivo y me va a mostrar hola mundo. Otra forma de ejecutar es simplemente haciendo clic derecho aquí donde yo estoy trabajando y buscar lo mismo, ejecutar archivo de Python en la terminal. O también presionando en este botón que se ha agregado cuando nosotros hemos instalado Python. De esta forma. Aparte de también de ejecutar, también nosotros podemos hacer la depuración del archivo. Entonces si nosotros por ejemplo definimos variables como por ejemplo nombre igual a Alex y esto nosotros lo podemos imprimir al final saludando por ejemplo hola y colocamos el valor de la variable que sería nombre. Y nosotros para depurar podemos marcar un punto en esta parte. Vamos a ubicarnos en esta parte y por ejemplo queremos que se detenga en la parte de la variable. Presionamos aquí, se va a pintar este punto y aquí vamos a ir a la parte de depurar el archivo de Python. Y prácticamente lo que va a hacer es depurar y se va a detener en esta parte o en esta línea. Donde hasta el momento solo se ha imprimido o se ha ejecutado esta línea. Y nosotros podemos presionar aquí para que termine de ejecutarse. O también podemos pasar a la siguiente ejecución. O también podemos detenerlo de la depuración. Entonces, como verás, todas estas herramientas nos brinda, en este caso, esta extensión. Ahora, hemos visto que también se había instalado para trabajar con Jupyter Notebook. Entonces, simplemente podríamos crear un archivo de ese tipo. Por ejemplo, hola.ipy. Colocamos nb, que esta es la extensión de un libro de Jupyter Notebook o de un notebook. Y en este caso se va a abrir este archivo en el cual nosotros aquí, trabajando con Jupyter Notebook, nosotros podemos agregar código, nosotros podemos agregar Markdown y podemos pasar a ejecutar todo. Por ejemplo, aquí se ha abierto ya un campo de código en el cual nosotros podemos realizar el primer código. Por ejemplo, hola mundo. Podemos guardar con control+S. Y podemos ejecutar simplemente esta celda. Si ejecutamos, aquí nos aparece un mensaje en el cual nos dice que para ejecutar celda por celda tiene que instalarse un paquete que falta. Entonces simplemente nosotros podríamos colocar en instalar y lo que va a pasar es instalarse y esperamos hasta que termine de instalarse. Que esto prácticamente es especialmente para trabajar con Jupyter Notebook. Si nosotros no vamos a trabajar con Jupyter Notebook, no es necesario instalar todos estos paquetes. Ahora, cuando termine de instalarse, va a terminar de ejecutarse y aquí mismo vamos a tener la salida. Y de esa forma nosotros podemos agregar un Markdown en el cual nosotros podemos colocar un título. Por ejemplo, puedo colocar Hola Python y aquí, por ejemplo, un texto. Y podemos colocar imprime Hola Mundo en la consola. Si nosotros ejecutamos esta celda, como verás, va a mostrarse de esta forma. Y aquí nosotros podríamos agregar otra línea de código que lo que va a hacer es prácticamente imprimir lo mismo que arriba. O podríamos copiar y pegarlo aquí.
Y listo, y también podemos colocar ejecutar todo. Y prácticamente lo que va a hacer es ejecutar todas las instrucciones que nosotros vamos a estar colocando aquí. Y de esa forma nosotros podemos agregar celda de códigos o celda de Markdown y prácticamente crear un libro de Python. Entonces de esta forma se configura Visual Studio Code para trabajar con Python instalando algunas extensiones de manera muy rápida. Si te ha gustado este video tutorial, no olvides de poner me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Y conmigo nos vemos en un próximo video.